buenos días, tardes, noches, madrugadas tengan todos ustedes. Bienvenidos nuevamente a su canal Me Explicas Anatomía. El día de hoy vamos a hablar de la primera rama del trigémino. Hoy vamos a hablar de la rama oftálmica. Muy bien. Ahora, esta rama oftálmica tiene la característica de presentar varias porciones. Vamos a ir repasando nada más algunos elementos que mencionamos en algunas otras ocasiones, ¿de acuerdo? Bien, ahora, la primera parte es la siguiente. Miren. Justo aquí en esta imagen lo que ustedes están observando es propiamente a nuestro nervio trigémino. Miren, aquí está toda esta porción, ¿vale? De este nervio trigémino, el que nos interesa es propiamente esta rama, ¿bien? Que es la rama oftálmica. Las otras dos, que es la rama maxilar y la rama mandibular, las dejaremos para otro momento. Muy bien. Ahora, da la casualidad que esta rama oftálmica del trigémino tiene la característica de dirigirse muy bien hacia nuestro espacio conocido como la hendidura esfenoidal. Muy bien. Ahora, antes de abandonar propiamente la porción endocraneana, va a dejar un pequeño ramito, el cual va a dirigirse hacia la porción de la tienda del cerebelo. Muy bien. Y esta ramita se le conoce como la rama tentorial, muy bien, de la tienda del cerebelo. Ahora, este ramo tentorial pues le va a dar la sensibilidad hacia pues la porción de nuestras meninges en la región interna. Ahora, de ahí continuamos con nuestro nervio bien oftálmico y a la hora de cruzar por la hendidura esfenoidal, entonces lo que va a hacer es irse dividiendo en tres porciones. La primera vamos a referirla como la rama frontal. La segunda va a ser un ramo que aquí ya no lo vamos a alcanzar a ver, sino lo vamos a ver hasta este punto, que es nuestra porción nasociliar. Y luego vamos a encontrar una rama que se le conoce como la rama lagrimal. Entonces, repetimos, tenemos un ramo frontal, un ramo lagrimal y un ramo nasociliar. Muy bien, que esos son los elementos más importantes que van a formar precisamente, o más bien en los que se va a dividir nuestro nervio trigémino, ¿va? Nuestra porción oftálmica del trigémino. Entonces, estas porciones van a formar, muy bien, un territorio amplio de inervación, tanto en la porción de la cavidad orbitaria como del tercio superior de la cabeza. Muy bien, ahora vamos entonces a cambiar la imagen por lo siguiente. Quiero entonces establecer precisamente esos territorios de inervación para que ustedes no se queden con la duda. Miren, aquí lo que estamos observando es una cavidad orbitaria. En esta cavidad orbitaria quiero que ustedes observen ahora que en este punto, lo que estoy coloreando a continuación, este es el espacio por donde van a cruzar los nervios que van de la parte endocraniana hacia la cavidad orbitaria. Esta es la hendidura, ¿sale? Esfenoidal o también conocida como fisura orbitaria superior. Como lo estamos viendo desde una vista orbitaria, el nombre correcto o el nombre adecuado es fisura orbitaria. Muy bien. Mientras lo veamos por la vista endocraniana, simplemente hendidura esfenoidal. Ahora, ¿qué es lo importante de esta región? Bueno, lo que pasa es que aquí vamos a encontrar un tendón, muy bien, que está formado por las estructuras, muy bien, musculares extrínsecas del ojo. ¿Qué quiere decir? Que los músculos que mueven al ojo van a converger en este punto y van a formar ahora un tendón que presenta dos anillos. Muy bien, un anillo que se encuentra hacia la parte superior y medial, que es este, que se llama anillo óptico, y el segundo anillo que se le conoce como anillo de Zinc. Todo el tendón, muy bien, toda la porción tendinosa se le conoce como tendón conjunto o tendón de Zinc. Pero, ¿qué nos interesa ahorita para fines de este video? Bueno, nos interesa es que la porción de nuestro nervio oftálmico, las divisiones de nuestro nervio oftálmico, literalmente dos porciones van a pasar por fuera de este anillo de zinc y una pequeña porción va a pasar por dentro, ¿vale? Ahora, las que pasan por fuera, vamos primero con las que van por fuera. La primera es la rama más lateral y es el ramo lagrimal. Muy bien, vamos a ponerlo de azul para que no lo confundamos. Entonces, esta rama que estamos poniendo acá es la porción de mi ramo lagrimal. Ahora, mi ramo lagrimal, no se imaginen que nada más va a llegar estrictamente a la glándula lagrimal,
sino que también esta se sigue extendiendo por el techo de la cavidad orbitaria. Al mismo tiempo, esta va a ir dejando ramos que se van a ir extendiendo hasta la parte, ¿muy bien?, posterior de nuestra cabeza, de nuestro cráneo, ¿vale? Precisamente estos ramitos tienen, a pesar de ser pequeños, ¿muy bien?, tienen una muy bien alta capacidad para llegar a otros puntos, ¿vale? Ahora bien, después vamos a localizar la porción de nuestro nervio frontal. En el caso del nervio frontal, vamos a encontrar un ramo, ¿bien?, que se va a dirigir hacia la parte superior de una estructura que, sensiblemente hablando, va a ayudarle al músculo oblicuo superior a dar una vuelta y formar entonces una polea. Y precisamente esta estructura se le conoce como tróclea. Por lo tanto, el nervio que cruza hacia la porción superior de esta región se le conoce como el nervio supratroclear. Este nervio supratroclear lo que va a hacer es que va a darle la inervación hacia la porción de la mitad de la frente, justo a la región de la glabela, se va a extender hasta la porción superior del cuero cabelludo y se va a ir hacia atrás. Y al mismo tiempo también va a llegar hacia la porción de la raíz de la nariz. ¿Ok? Ahora, esa es la primera rama que va a dejar mi nervio frontal. Sigo hacia la porción superior y entonces ahora este va a emitir un ramito que se va a introducir a la porción frontal, a nuestro hueso frontal, y va a alcanzar en la porción interna a el espacio que existe en el hueso frontal, conocido como seno frontal, ¿vale? No hay tanto pierde en eso. Muy bien. Ahora, siguiendo con el trayecto de la porción de mi nervio, entonces ahora hacia la parte superior lo que vamos a localizar, muy bien, es una porción que se le conoce como el nervio supraorbitario, que va a pasar justamente por la escotadura supraorbitaria y al mismo tiempo entonces va a ir dejando ramos que se van a anastomosar con las ramas que acabamos de mencionar. ¿Bien? Entonces, todo esto es el territorio de inervación que va a llegar hasta la parte posterior, porque esto va a llegar hasta el cuero cabelludo, ¿bien? Entonces va a alcanzar mucho más hasta la parte posterior, ¿ok? Aquí nada más es como un territorio, relativamente hablando, corto, pero literalmente lleva precisamente mucho más territorio de inervación. Listo. Ahora, vamos a localizar entonces otra porción de mi nervio, la cual va a estar justamente en la parte interna del anillo de Zinc, ¿muy bien? Y esa porción se le conoce como el nervio nasociliar. Y el nervio nasociliar tiene la característica de presentar dos porciones. Una porción que se le conoce como el nervio ciliar propiamente dicho, y otra porción que es el nervio nasal. ¿Muy bien? Ahora, la porción del nervio ciliar tiene la característica de subdividirse, muy bien, pasando una porción que se le conoce como el ganglio ciliar. Ahora, cuando hablamos del ganglio ciliar quiere decir que aquí hay somas, ¿vale? Sin embargo, este nervio, muy bien, esta porción del nervio no toca esos somas, solamente cruza por esta región, pero no hace sinapsis, ¿vale? Al no hacer sinapsis, simplemente aprovecha este camino para poder entonces llegar hacia las porciones entre la conjuntiva y mi globo ocular, formando unos nervios que se le conocen como nervios ciliares, muy bien, largos. Ahora, tienen la característica de que van a alcanzar a la porción del bulbo del ojo y van a rodear precisamente a toda esta región. Muy bien. Le decimos bulbo del ojo precisamente es al cuerpo de nuestro globo ocular. Ahora, estos nervios ciliares largos van acompañados de otros que se dirigen, muy bien, a los lados también del globo ocular. Y estos se le conocen como nervios ciliares cortos. Muy bien. Que precisamente también le van a dar toda la sensibilidad hacia la porción de la conjuntiva, van a generar también ciertos territorios de inervación hacia las porciones de nuestro globo ocular. ¿Muy bien? Listo, entonces ya tenemos nervios ciliares largos, nervios ciliares cortos que van a cruzar la porción del ganglio ciliar, pero recuerden, no van a hacer sinapsis. ¿Muy bien? Ahora,
De ahí vamos a localizar entonces la porción nasal. La porción nasal es extensa y solamente lo vamos a poder observar en la pared, ¿muy bien? En la porción de la pared medial. Entonces vamos a quitar un momento esta parte. Ahora vamos a quitar esta y lo que vamos a poner es una pared medial de la órbita. Entonces les presento la pared medial de la órbita. En el caso de esta pared medial, tiene la característica de poseer a varios nervios. Entonces, miren, vamos a especificar en esta imagen algunos puntos que ya vimos en la imagen anterior. Uno, esta línea que estoy poniendo de color verde simplemente es para especificar el punto donde se encuentra la hendidura estenoidal o fisura orbitaria superior, que justamente es esto, ¿vale? Pasando entonces a la hendidura estenoidal, mencionábamos que encontrábamos una porción tendinosa que era esta, ¿bien? Que era justamente la porción del tendón de Sim. Aquí viene. Ahora, por arriba y por fuera del tendón de Sim, mencionamos que pasa justamente nuestro nervio frontal y nuestro nervio lagrimal. Para fines de esta imagen solo vamos a especificar a la porción de nuestro nervio frontal, ¿vale? Ahora, aquí abajo vamos a encontrar la porción nasociliar, que es la que pasa justamente por dentro del anillo de Sim. Mencionamos que aquí encontramos la porción ciliar y luego aquí el trayecto de nuestro nervio nasal. Ahora, justo aquí abajo encontramos al ganglio, que mencionábamos que era la porción del ganglio ciliar, y el recorrido entonces del resto de nuestros nervios ciliares. Los largos que vienen aquí abajo y los cortos que van a rodear a nuestro globo ocular. ¿Bien? Ahora, entonces no olvidemos, todo eso es la porción ciliar. Nos vamos hacia la parte superior, bueno, medial en realidad. Hacia la parte medial entonces vamos a localizar a nuestro nervio nasal, que es este. De nuestro nervio nasal van a derivarse varios ramos, ¿muy bien? Un ramo que suele ser a veces inconstante, pero que les gusta mucho a veces mencionarlo, es este. Este ramo se dirige entre la porción etmoidal, ya que precisamente lo que estamos viendo es el etmoides, y hacia la parte posterior va a confluir con la porción esfenoidal. Va a darle prácticamente la inervación de uno de los senos que se encuentran justamente cercanos a esa parte, que es el seno, ¿sale? El famoso seno esfenoidal y las celdillas etmoidales posteriores. Este nervio que viene justamente acá se le conoce como el nervio esfenoetmoidal de Luschka. Muy bien. Luschka es un loquillo porque para epónimos está por todos lados. Listo. Ahora, es un nervio, muy bien, que va a ir justamente hacia la parte posterior. Suele ser inconstante, suele ser pequeño, ¿ok? Ahora, después nos vamos a ir hacia la porción anterior y sigue el recorrido de mi nervio nasal. Mi nervio nasal se va hacia adelante y ahora va a dejar un ramo que se va a meter directamente hacia este punto que es el agujero, muy bien, etmoidal anterior. Justo por aquí, entonces, cuando perfora, va a alcanzar a la lámina cribosa, sigue su trayecto y entonces forma este pequeño nervio que se le conoce como nervio nasal interno, el cual va a generar también inervación hacia la porción de la región del ático, ¿muy bien? Ahora, una vez que deja su inervación, entonces ahora se dirige hacia adelante y al mismo tiempo va a dirigirse a la zona preturbinal, quiere decir que está por delante de las conchas o cornetas nasales. Cuando alcanza la porción anterior de las conchas o cornetas nasales, ahora cambia de nombre y entonces de ser nervio nasal interno se vuelve nervio nasal externo. ¿Por qué? Porque se dirige ahora hacia las paredes de la porción de la nariz, cerca de la fosa piriforme. ¿Muy bien? Entonces va a generar el nervio nasal externo porciones que se dirigen hacia el tabique nasal y otras porciones que se dirigen hacia la pared lateral de la nariz, dejando una gran porción de inervación de toda la porción nasal. Entonces, repetimos, el nervio nasal interno cruza por el agujero etmoidal, muy bien, anterior, da la inervación necesaria, muy bien, hacia la porción de las celdillas etmoidales, muy bien, cruza precisamente por la región donde se encuentra la lámina cribosa y después va a ingresar a la nariz y una vez que ingresa a la porción nasal nuevamente deja su territorio de inervación
y después va a cruzar hacia la porción anterior de la región turbinal o la región preturbinal, la cual va precisamente a fomentar a esta porción que cambia de nombre y se llamará nervio nasal externo. No olviden que va a dejar inervación tanto al tabique nasal como hacia las paredes laterales de la nariz. Bien, ya tenemos entonces todo el trayecto precisamente de este nervio, al menos de esta porción. Ahora, si ustedes se acuerdan, de la porción de mi nervio frontal íbamos a tener un ramo que iba a pasar por encima de una estructura que se le conoce como tróclea. Y precisamente la tróclea la vamos a encontrar alojada, muy bien, cerca de esta porción, ¿vale? Por lo tanto, justo por aquí arriba pasaba el nervio que nosotros le referíamos como nervio supratroclear, es este, ¿muy bien? Que iba a dar prácticamente la inervación de la porción de la glabela, la mitad de la frente, la raíz de la nariz. Bueno, si existe un nervio supratroclear, entonces debe de existir un nervio infratroclear, que es precisamente este ramo que se dirige ahora hacia la porción anterior. Le decimos infratroclear porque acuérdense que pasa por debajo de esta porción, de esta estructura que se llama troclea. Cuando cruza, entonces ahora toda la porción del nervio infratroclear va a generar entonces toda la inervación de la porción externa de la nariz. Ahora, para que no los hagamos tantas bolas, vamos a quitar entonces tantito nada más esta parte, ¿ok? Porque acuérdense que esto es profundo, esto no se ve realmente. Entonces, pero esta sí. Esta va a generar incluso anastomosis justamente con nuestro nervio supratroclear. Y entonces estos son los que le van a dar prácticamente toda la inervación a la porción externa de la nariz. ¿Muy bien? Por eso la nariz es altamente sensible porque miren todo el territorio de inervación que alcanzan precisamente estas porciones. Listo. Muy bien. Entonces, con esto precisamente se termina la porción externa, muy bien, de nuestro nervio, ¿ok? Oftálmico, que precisamente va dejando todas sus porciones, muy bien, de inervación hasta ese punto. Ahora esa es la parte topográfica. Funcionalmente hablando, ahora vamos nada más a retomar una situación importante. Por ejemplo, si nosotros tomamos como referencia, nada más tomemos una rama, por decirlo así, yo lo que voy a colocar nada más es, por decirlo así, la rama, ¿ok? Infratroclear. Ahora, lo que ocurre es que los nervios, en todo caso, ya las porciones como tal de de las neuronas, lo que van a hacer es dejar terminaciones nerviosas justamente en este punto. Dichas terminaciones nerviosas van a estar modificadas con diferentes receptores y un receptor no es otra cosa más que la terminación nerviosa que está modificada y que se puede tanto encapsular como no encapsular. Eso lo verán en fisiología. Ahora, lo importante es que justamente esas terminaciones nerviosas se van a ir juntando para formar entonces las porciones más gruesas del nervio y entonces la información no va de adentro hacia afuera, sino va de afuera hacia adentro. Todas las terminaciones nerviosas se van juntando para formar las porciones más gruesas y entonces ahora van a entrar justamente hacia la porción de la base de cráneo. Bien, ahora, si nosotros regresamos a las imágenes que habíamos visto desde el principio, entonces yo en algún momento les expliqué que justamente esto iba hacia afuera. Bueno, pero ese es el trayecto macroscópico. En el caso del trayecto microscópico, lo que quiere decir es que yo voy a tomar como referencia que se van juntando prácticamente las terminaciones nerviosas y entonces van a llegar hasta la porción del ganglio, ¿bien? Trigeminal, el cual está formado precisamente por neuronas pseudo unipolares que mencionamos en el primer video de este par craneal. Ahora, cuando hablamos de pseudounipolares, yo había mencionado que tenemos una parte externa y mencionamos que tenemos una parte interna. Por lo tanto, estas neuronas que se encuentran alojadas en el ganglio trigeminal, entonces lo que van a hacer ahora es enviar, ¿sale?, su prolongación hacia la porción interna para hacer relevo en donde necesitan llegar. Mencionamos en el video pasado que teníamos nuestro núcleo mesencefálico, nuestro núcleo pontino, y también mencionábamos que teníamos a nuestro núcleo, muy bien, que se le conoce como tracto espinal del trigémino, ¿vale?
Ahora, que es precisamente el que se encuentra más abajo, que es justamente el que viene hasta acá, ¿vale? Ahora, mencionamos que dependiendo la modalidad de sensibilidad es precisamente el trayecto que toma mi neurona. ¿Por qué? Porque existen grupos de neuronas que van a permitir tener la percepción de la vibración. Existen grupos de neuronas que me permiten tener la percepción del dolor, muy bien, o la llamada termoalgesia. Por lo tanto, no toman exactamente los mismos grupos de neuronas en este punto, ¿vale? Para no hacer largo el cuento, entonces, ¿qué resulta aquí? Que dependiendo de la modalidad, entonces yo voy a hacer un relevo justamente en alguna de estas porciones nucleares. Quiere decir que yo voy entonces a generar sinapsis, muy bien, en otra neurona, y de esta neurona voy a enviar los axones a través de unos, pues vamos a decirlo así, axones cortos o arciformes o arcuatos que van a ayudar a formar una estructura conocida como lepnisco. Ahora, tenemos varios lemniscos. El que nos importa para fines de este video y para fines de esta descripción es el famoso lemnisco medial. El lemnisco medial está formado por varios fascículos que van a provenir incluso de la médula espinal y también provienen de la porción del tronco del encéfalo. Ahora, para fines nada más de este video, hay que mencionar que cuando van ascendiendo, estos axones van a decusar. ¿Qué quiere decir que decusan? Quiere decir que cruzan para el otro lado y entonces ahora van a alcanzar a otra estructura que es la porción talámica. ¿Bien? Ahora, para poder entonces entender mejor esta parte, vamos a cambiar un poquito la imagen. Quitamos esto y ahora vamos a poner la imagen donde se ven precisamente las porciones más superiores de nuestro sistema nervioso. Por lo tanto, nuevamente aquí simplemente vamos a especificar. Aquí vamos a encontrar el núcleo principal, su puntita para acá. Muy bien. Aquí hacia arriba vamos a encontrar el núcleo mesencefálico. Y nuevamente hacia abajo mencionamos que era nuestro núcleo, muy bien, del tracto espinal del trigémino. Ya está. Mencionamos hace un momento su neurona, donde se encuentra el ganglio. Bueno, en esta imagen no está el ganglio. Sale nada más es para fines didácticos. Mencionábamos que aquí viene su porción interna que va a formar el relevo hacia la neurona, que va a enviar entonces su axón a través del lemnisco y lo que va a formar es precisamente una decusación, ¿vale? Entonces, cuando llega hacia el otro lado, ahora va a alcanzar a una porción, muy bien, muy interesante que se le conoce como tálamo. Es decir, que voy a alcanzar entonces a esa estructura que voy a rodear a continuación, que es precisamente nuestro tálamo. Aquí está nuestro tálamo. Bien. En este tálamo lo vamos a dividir en dos partes, muy bien, una porción dorsal y una porción ventral. Ahora, ¿qué sucede con la vía del lemnisco? Bueno, la vía del lemnisco formalmente es una vía sensitiva, ¿vale? Al menos la porción del lemnisco medial. ¿Qué sucede entonces? La porción que le corresponde a la región trigeminal va a formar un tracto, muy bien, conocido pues propiamente como el tracto trigeminal, muy bien. Este tracto trigeminal tiene la característica, muy bien, de llegar hacia la porción ventral del tálamo, justo hacia la parte posterior. Ahora, aquí el relevo que va a realizar es en una neurona que se encuentra en la porción ventral posterior y medial. Muy bien, entonces justamente va a encontrarse en este punto. Aquí es donde va a formar su relevo. Repito, es en el núcleo ventral, muy bien, posterior medial, que es el que va a reconocer todas las estructuras, al menos de la sensibilidad de, muy bien, al menos esta vía. Entonces, cuenten cuántas neuronas ya llevamos. La primera del ganglio trigeminal, la segunda de la porción del núcleo, dependiendo a qué modalidad sensitiva pertenece, y la tercera neurona que vamos a mencionar a continuación proviene de la porción talámica. Ahora, entonces, ¿qué sucede con la porción talámica? Bueno, esta envía ahora su axón, esta tercera neurona envía su axón hasta las áreas de Brodmann 1, 2 y 3 que se encuentran en el giro postcentral de la porción parietal. ¿Muy bien? Ahora,
Aquí entonces va a ser sinapsis precisamente en esta región. Muy bien, esta parte es la porción parietal. Ahora, repito, alcanza las áreas de Brodmann 1, 2 y 3. También suele alcanzar las 5 y las 7 porque son, ¿sale?, sensitivas secundarias. ¿Vale? Ahora, la primera neurona, ya nada más para puntualizar esta parte, mencionamos que es la que recoge todo lo que viene de la porción externa, incluyendo también el nervio de la porción tentorial. De ahí envía su prolongación hacia el núcleo correspondiente, muy bien, y de ese núcleo envía ahora un axón que va a llegar hacia la porción ventral posterior medial de la región talámica, ¿ok? Ahora, ventral posterior medial de un conjunto de núcleos, ¿no bien?, que se encuentran en la masa lateral talámica. Acuérdense que el tálamo todavía tiene subdivisiones. Vale. De ahí entonces esto se va a dirigir ahora hacia la porción de las áreas de Brodmann 3, 1 y 2 que se encuentran en la porción parietal y también en las 5 y las 7 que igualmente están en la porción parietal. Bien, de tal modo que son 3 neuronas que forman el relevo y esto es lo que a veces lo vuelve engorroso y complicado. Pero espero que entonces con esta parte se haya quedado un poco más entendido y esto me permite entonces entender que literalmente mi trigémino es un nervio muy especial, simplemente ya nada más por la inervación de la región oftálmica. Ahora, para esto también me haría falta ver las otras porciones nerviosas, como cuáles, pues la segunda y la tercera rama que veremos en videos posteriores. Muy bien, sale pues, entonces espero que les haya quedado claro. 27 minutos para mí es un video sumamente largo. Vamos a ver los siguientes videos, más bien las siguientes partes en siguientes videos. Así que cuídense mucho, pórtense bien, que la fuerza los acompañe y nos vemos en la siguiente. Adiós.